la palabra, amado Dios, que es tuya. Que tú, Señor poderoso, Señor, te manifiestes en sus vidas grandemente, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús, toma, Señor, mis labios, mi corazón, usa mi vida para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Y que tu Espíritu Santo administre en este lugar y en la vida de mis hermanos, los que están conectados, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, para ti es toda la gloria, toda la honra, por siempre, aleluya. Alabado sea su nombre por siempre, aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, aleluya, amén. Qué bueno es el Señor. Tomen sus asientos, hermanos que están aquí, amén. Y los que están en su hogar, que Dios los bendiga por este tiempo que usted le da al Señor, amén. Que le prestamos al Señor, hermano. En sí este tiempo es de Dios, pero pues Dios nos dio la oportunidad a nosotros, hermano, de participar en su reino. Joven, te dio la oportunidad de participar en su reino, amén. Y esto es muy importante para todos los que el Señor nos ha llamado, amén. Si tú eres un joven que ha conocido la palabra del Señor, que tus padres conocen la palabra del Señor, tienes que saber que Dios te está llamando, y si te está llamando es para cosas grandes, amén. El tema se llama así, amén. Es un tema para mí es muy hermoso, amén. Porque Dios siempre busca hombres valientes, amén. Dios siempre busca hombres valientes y la enseñanza se llama así, amén. Dios busca un valiente como David, amén. Así es que grábeselo en su mente, grábese en su corazón esta palabra que leímos, amén. La enseñanza es así: Dios busca un valiente como David, amén. Y lo que leímos aquí, hermanos, joven, amén, es algo muy hermoso, porque podemos mirar la historia que fue algo real, que pasó hace ya muchos años, cuando el pueblo de Dios vivía en aprobio o en vergüenza, amén, porque muchas de las veces los filisteos llegaban, les quitaban sus cosechas, se apoderaban de sus tierras, de todo lo que ellos tenían. Y siempre fue un pueblo, los filisteos siempre fueron un pueblo que estuvo haciendo mal al pueblo de Dios. Siempre estuvo haciendo mal al pueblo del Señor desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Sansón. Cuando Sansón era un juez, también Dios levantó a Sansón para este mismo propósito. Pero aquí ya eran otras circunstancias. Aquí ya Israel había armado un ejército. Israel ya había armado un ejército, y los filisteos también tenían su ejército, amén. Entonces eran dos naciones, dos países que estaban en guerra. Entonces ellos decidieron ir a la guerra. Saúl decidió llevar su ejército dice al valle de Ela para pelear con los filisteos, amén. Y los filisteos también se reunieron ahí. Dice que los dos estaban listos para enfrentarse en ese tiempo, amén. Pero dice que cuando ellos estaban listos para enfrentarse, dice que de repente salió un paladín. La palabra paladín es alguien que es una persona que ha tenido muchas batallas o muchas hazañas o ha tenido algunas victorias. Entonces es nombrado como un paladín, amén. Entonces Goliat dice que era un paladín, era un hombre como de 3 codos. Los codos eran como 3,5 metros. Las pulgadas no las sé ahorita, no las tengo, pero eran como 3,5 metros. Entonces imaginemos un hombre muy alto de estatura, y ese hombre alto de estatura salía y provocaba al pueblo de Dios, provocaba al pueblo del Señor, y les decía al pueblo de Dios, dice: no os habéis reunido para la batalla, dice, aquí yo estoy delante de vosotros, escojan un hombre que pelee contra mí, y si él pudiere me venciere, nosotros le serviremos, pero si yo le venzo, dice, ustedes nos servirán. Entonces había un conflicto, había una batalla, había una guerra. Cuando Goliat salía y decía estas palabras delante del pueblo de Israel, dice que todos tenían miedo, aún incluso el rey Saúl tenía miedo. Todos los soldados de Israel tenían miedo. Dice en el versículo 17:11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea que el filisteo salía y los provocaba y les causaba miedo, porque lo miraban, su voz no sé cómo sería, pero dice que era un hombre de gran estatura, y su armadura, o sea, era un hombre que espantaba a los hombres o a los soldados.
Y este hombre por mucho tiempo, dice que como por 40 días estuvo haciendo lo mismo, provocando al pueblo de Dios. Entonces en una ocasión, te estoy narrando casi todo lo que dice el versículo. En una ocasión dice que el papá de David lo mandó a mirar cómo estaban sus hermanos y que les trajera una prenda de ellos para que supiera que estaban bien. Y en una ocasión en las que fue David, dice que el filisteo salió y dijo lo mismo, las mismas palabras volvió a repetir. Entonces, pero dice la palabra, dice, y las oyó David. Entonces, cuando el filisteo dice estas palabras y provoca al pueblo de Dios, estas palabras fueron oídas delante de David. Antes David no estaba ahí para escuchar las primeras o lo primero que había dicho, pero en esta ocasión ya estaba David ahí. Cuando David escuchó estas palabras, dice: ¿quién es este incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él sabía el Dios que le estaba sirviendo. Él sabía que el Dios que le estaba sirviendo, o sea, era un Dios poderoso, era un Dios grande, era el Dios más grande, más poderoso, que el Dios de los filisteos no se comparaba con el Dios de Israel. David conocía eso, pero el pueblo no alcanzaba a mirar eso. El pueblo de Dios no alcanzaba a mirar eso, porque dice que todos tenían miedo. Entre todo el ejército de Saúl no había un hombre valiente que se levantara e hiciera frente a Goliat. No hubo ni uno de ellos, no hubo ninguno. Entonces tuvo que venir un joven como tú, tuvo que venir un joven que peleara por su pueblo. Fíjate lo que David hizo. David, cuando David escuchó estas palabras, estas palabras fueron oídas delante del rey. Y él llegó delante del rey. ¿Sabes qué? Dice: no se entristezca mi rey, mi señor. Dice: yo voy a pelear contra este filisteo. Yo voy a pelear. Cuando David iba a pelear con él, no solamente estaba peleando por su vida. David no solamente estaba peleando por su vida, estaba peleando por sus 3 hermanos que estaban ahí. Estaba peleando por todo el pueblo de Israel. Estaba peleando por toda una nación. Porque si David era vencido, ellos iban a servir a los filisteos. Entonces para David era una guerra muy importante. Era una guerra muy importante que él tenía que ganar. Y él la declaró. Él antes de pelear con Goliat, joven, le dijo a Goliat, dice: el Señor te entregará en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza. Él ya sabía lo que Dios iba a hacer con su vida. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado. Y Dios sabe lo que va a hacer en tu vida. Pero muchas de las veces en nosotros hay un miedo a querer tomar una responsabilidad como joven, como siervo, como sierva de Dios. Muchas de las veces miras muy grande el mundo, pero no miras que es más grande el Dios que tenemos. No miras que es más grande el Dios que le está sirviendo. Muchas de las veces miras más grande los problemas o las aflicciones o los retos que tú te encuentras. Pero Dios quiere que sepas que Dios es más grande que todo eso. Porque si tú miras la escritura, David nunca lo miró como un gigante. Él lo miró como un hombre inmundo, como un hombre pecador. Le dijo: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces David nunca le llamó grande, porque sabía quién era el grande. Sabía que el único más grande que él conocía se llamaba el Señor de los ejércitos, el Señor Jesucristo. Y esto es lo mismo para ti, hermano joven, amén. El único más grande que tú tienes que conocer se llama Jesucristo. No hay otro más grande que nosotros podamos conocer que sea más grande que él, aleluya, amén. Jesús es el más grande. David tenía una grande lucha por enfrente. David tenía una grande guerra por enfrente, aleluya, amén. A lo mejor tú estás batallando con un área de tu vida, joven, amén. A lo mejor, hermano, estás batallando con un área de tu vida y no has querido vencer, amén. No has querido empezar esa guerra. Pero aquí hay algo muy importante, amén. Dice la palabra del Señor, lo que leímos. Dice que fueron oídas estas palabras. Estas palabras se las hicieron saber al rey. El rey alcanzó a escuchar que entre por ahí andaba un pastor, andaba un joven que pensaba diferente, que no pensaba como los soldados que él tenía alrededor. Que ese joven hablaba diferente, tenía otro pensamiento diferente a los demás. Amén. Y este joven se llamaba David. Este joven se llamaba David porque él sabía que los escuadrones que estaban ahí, que el ejército que estaba ahí no era el ejército de Saúl, porque él dijo: ¿quién es este incircunciso
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Ellos no sabían que tenían un Dios viviente. Ellos no sabían que el que los iba a proteger, que el que iba a pelear con ellos se llamaba Jesucristo. Amén. Y es el mismo que pelea ahorita por ti, por mí, joven. Es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios todopoderoso. Aleluya. Y Él quiere que conozcas esto. Dios está buscando jóvenes valientes, jóvenes que estén dispuestos a servirle al Señor, jóvenes que ya se bautizaron o que se van a bautizar, que estén dispuestos a tomar una responsabilidad delante de Dios, que no tengan miedo a la crítica, que no tengan miedo a lo que van a decir, que no tengan miedo a los comentarios. Fíjate el comentario que recibió David. Fíjate lo que dice el 34, el 33 dice: dijo Saúl a David. Fíjate lo que pensaba Saúl de David. Así pensaba Saúl de David. El 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra él, contra aquel filisteo, para pelear con él. Dice: porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea que Saúl estaba mirando a David y se le hizo un joven insignificante. Se le hizo un joven que a lo mejor no nomás servía para cuidar ovejas. Pero David conocía a quién le servía. David, lo que no sabía Saúl era que David ya había tenido otras luchas y otras guerras, y que en esas guerras de Dios había estado con él. Ante los ojos de Saúl, David no era tan importante, no era una persona o no era un guerrero tan como Goliat, también, porque él dijo: no podrás tú pelear contra él. Tú no vas a poder derrotarlo porque él es un hombre, tú eres un muchacho y él es un guerrero desde su juventud. Él ya ha tenido muchas guerras, él ya a lo mejor ha ganado muchas batallas. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto, joven? Mira que por ahí a lo mejor alguien te ha comentado y te ha dicho: ¿sabes qué? A lo mejor tú no eres bueno para esto. Lo que tú estás haciendo no lo vas a poder hacer. A lo mejor alguna palabra ha recibido que en vez de darte ánimo te ha dado para abajo y has dicho: no, ¿sabes qué? Sí, es cierto, no tienen razón, yo no sirvo para esto. Pero David no pensaba así. David no hizo caso a los comentarios de Saúl. Si David se hubiera creído lo que decía Saúl, jamás hubiera vencido a Goliat. Amén. Pero fíjate cómo él pensaba. Él tenía una mentalidad diferente. Él tenía un pensamiento diferente. Y ese pensamiento Dios quiere que esté en cada uno de nosotros. Ese pensamiento, joven, Dios quiere que esté en ti. Aleluya, amén. ¿Cómo iba a vencer? ¿Cómo iba a vencer David a Goliat? Amén. Fíjate lo que dice el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, él ya había tenido otras guerras, él ya había tenido otras batallas. O un oso, dice, y tomaba algún cordero de la manada. Salía yo. Fíjese lo que él salía. Él era el primero que salía. Él miraba cuando algún oso, cuando un león venía y tomaba una de las ovejas, él salía al encuentro. Salía a enfrentarse con el león. Salía a enfrentarse con el oso. Dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea que ya había ganado unas victorias. Él ya había ganado unas guerras que había tenido. Amén, aleluya, amén. Porque sabía al Dios que le estaba sirviendo. Y tú tienes que saber al Dios que le sirves. Y tomando algún cordero de la madre, salía yo, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, dice, fue ese oso. Tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Él sabía que estaba ofendiendo a Israel. Al ofender a Israel, estaba ofendiendo a los ejércitos del Dios viviente. Aleluya. Y el 37 dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las guerras del león y de las guerras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Dijo Saúl a David. Amén. Perdón, el filisteo dice: y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esta era una guerra, hermano joven. Era una batalla muy importante. Era una lucha muy importante a la cual se iba a enfrentar. Aleluya, amén.
Cuando nosotros, joven, cuando tú, joven, decidiste entregar tu vida a Dios, tú desde ahí empezaste una lucha. Tú desde ahí empezaste una guerra. Tú desde ahí empezaste a tener una batalla en tu vida. Tal vez en el mundo, tal vez con las cosas que no le gustan al Señor. Amén. Entonces es importante nosotros que tú sepas que nosotros somos más poderosos en Dios. Que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Que tú tienes a Dios de tu lado. Aleluya. Amén. Que tal vez el mundo lo vas a mirar muy grande. Que tal vez las tentaciones las vas a mirar muy fuertes. Así estaba de fuerte Goliat, amén. Pero tienes que saber que el Dios que le estás sirviendo es más grande que todo lo que tú te puedas imaginar. Que al Dios que le estás sirviendo es el más poderoso. David supo quién lo iba a librar. David sabía quién lo iba a librar de las garras del filisteo, de las manos del filisteo. Porque él ya había confiado en el Señor. Ella le había pedido antes al Señor. Por eso dice, añadió David el 37. Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. El que lo había librado en otras ocasiones era el mismo que lo iba a librar de las garras, de las manos de Goliat. Aleluya, amén. Entonces aquí es algo muy importante, mira. Dice la palabra del Señor, amén, que dice que Saúl vistió a David con su armadura. Saúl vistió a David con su armadura. Y dice que le puso su casco, le dio su espada, le puso su armadura, pero dice que él no pudo. Que él no pudo andar, él no podía pelear con esa armadura, porque él jamás la había practicado, porque nunca había usado una armadura de las que se usaba en ese tiempo, o de las que usaban los soldados. Amén. Él más para adelante, si tú sigues leyendo, dice, y conocerá toda la tierra que la batalla es del Señor, que el Señor no libra con espada, amén, sino con su Santo Espíritu, porque del Señor son las batallas. Porque David sabía que el Señor iba a pelear por él, aleluya, amén. Y es el mismo Dios que le está sirviendo tú, joven, aleluya. Es el mismo Dios que le está sirviendo tú, hermano, en este tiempo, amén. Tienes que saber, dice la palabra del Señor, que no era con espada con la que David iba a matar a Goliat. No era con escudo, era con el Santo Espíritu del Señor. Por eso dice la palabra del Señor así, amén. Fíjate lo que dice el 38. Saúl vistió a David con sus ropas. Aquí hay algo muy importante para mí, para ti. Aquí hay algo muy importante que tú tienes que entender, que yo tengo que entender, aleluya, amén. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Un casco de bronce. Y le armó de corona. Y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano joven? Que David sabía, esto es, hermano, para todos, aleluya, amén. Que David sabía que con la armadura de Saúl, David sabía que con las armas de Saúl jamás iba a vencer al gigante. Él sabía que él no ocupaba esa armadura. Él sabía que con las armas de Saúl jamás iba a matar al gigante. Eran otras armas las que se iban a usar. Eran otras armas con las que se iba a enfrentar. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice que Saúl vistió a David. El enemigo ha querido vestirte. El enemigo quiere vestirnos de muchas cosas, porque él sabe que con la ropa, con las armas que él da, jamás vamos a salir vencedores. Pero cuando nosotros nos vistamos con la armadura de Dios, cuando tú, joven, te vistas con la armadura de Dios, cuando tú te pongas la armadura que traía David, cuando yo me ponga la armadura que traía David, aleluya, amén, vamos a mirar al Dios que le estamos sirviendo. Vamos a mirar que la armadura de Saúl, con la armadura de Saúl jamás vamos a vencer a ningún gigante. Esa armadura, gracias, hijo. La armadura de Saúl, con esa armadura, hermano, jamás iba a vencer David al gigante. Tenía que venir otra armadura. Por eso dice, se despojó de esas cosas.
Se despojó de esas cosas y él tomó, dice, él tomó 5 piedras lisas del río, tomó su cayado y tomó su honda. Y vino al encontrarse con el gigante. Cuando el gigante lo miró, dice que lo menospreció. Y dijo, soy perro yo para que vengas contra mí con palos. Dice, hoy te voy a matar y daré tu carne a las aves. Pero el Señor, David le dijo, ¿sabes qué? Tú vienes con espada, tú vienes con jabalina contra mí. Pero él declaró en qué venía. Dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has provocado. El Señor te va a entregar en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza. Aleluya. David sabía con quién venía con él. David sabía el Dios que le estaba sirviendo. Aleluya. Joven, para ti es lo mismo también. Para ti y para mí es lo mismo también. Tenemos que saber al Dios que le estamos sirviendo. Tenemos que saber que con la armadura de Saúl jamás vamos a vencer a nadie. Saúl tenía miedo. Saúl tenía miedo. En el 11, fíjate lo que dice, 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbó y tuvieron gran miedo. Aleluya. Amén. Esa armadura no le iba a servir a David. Esa armadura no le iba a servir a David para matar a un gigante o a Goliat. Amén. Esa armadura, él se despojó de esa. Dice, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto. Jamás he andado con esto. Aleluya. Por eso él no la usó. Por eso él no la quiso usar. Porque él sabía en quién había confiado. Él sabía al Dios que le estaba sirviendo. Pero algo muy importante que estaba leyendo aquí, mira, joven. No eran las piedras las que mataron al gigante. No era una piedra, porque nosotros o cualquier persona puede tener piedras. Cualquier persona puede tener un arma muy grande, muy fuerte. Aleluya, amén. Pero si en la persona, si en nosotros no está la confianza en Dios, si tú, joven, no confías en Dios y si no tienes valentía, jamás vas a vencer a nadie. Si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no tenemos valentía, si no somos valientes, jamás vamos a vencer a nadie. Se necesitaba confiar en Dios, se necesitaba ser valientes para enfrentar a un gigante. Se necesitaba ser valientes para arrojar esa piedra. Se necesitaba ser valientes para venir delante de un hombre que físicamente era más grande que David. Físicamente era más fuerte que David, amén. Pero lo que había en el corazón de David era más grande que lo que tenía Goliat. ¿Qué te quiero decir, joven? Que lo que Dios ha puesto en ti es más grande que lo que tiene el mundo. Lo que Dios ha puesto en ti es más grande que todo lo que tú te hayas enfrentado. Aleluya, amén. Porque David dijo estas palabras: tú vienes con espada contra mí. Tú te vas a enfrentar contra mí contra espada, aleluya. Pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has provocado. Tú tienes que saber que las luchas, que las guerras que tú vas a tener, joven, las tienes que enfrentar en el nombre de Jesús. Las tienes que enfrentar en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor así. En el 41 nos quedamos. Y el filisteo venía andando. Aquí hay algo muy importante que tenemos que saber, amén. El filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjate cómo venía el filisteo. Cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, lo menospreció, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Él miró a un muchacho, miró a un joven que se iba a enfrentar contra él. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro, dice, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero aquí está lo que traía David. Aquí estaba en quien confiaba David. 45 dice: y dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina.
Fíjese cómo venía este guerrero. Venía bien armado. Este guerrero venía bien armado, amén. Pero no sabía en quién confiaba David, amén. Él no sabía quién traía a David. David lo miró y lo miró con una jabalina. Lo miró bien vestido, lo miró como un hombre militar, como un hombre de guerra, bien protegido físicamente, pero no estaba protegido espiritualmente, aleluya, amén. Dice, con jabalina, dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, aleluya, amén. A quien tú has provocado, dice, Jehová te entregará, le profetizó lo que iba a decir, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Esas eran las palabras de un hombre, de un joven que confiaba en Dios. Estas eran las palabras de un joven valiente, que no le tenía miedo, que no había miedo en él enfrentarse a las circunstancias, a las guerras, a las luchas. Amén. Por eso decía, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y aquí es algo muy importante. Amén. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. David nunca buscó la gloria para él. David nunca dijo, toda la tierra va a saber que yo vencí al gigante. David nunca dijo, toda la tierra va a saber que hoy yo me enfrenté con un gigante y lo vencí y el gigante era más grande que yo. No, él dijo, ¿sabes qué? Toda la tierra va a saber que hay un Dios en Israel. O sea, le estaba dando la gloria, le estaba dando la honra a quien la merecía. Así también tú, joven, así también yo, amén. Cuando nosotros nos enfrentemos a algo, cuando tú te enfrentes a algo, amén, tenemos que darle la gloria, tenemos que darle la honra a aquel que la merece, a aquel que es de él, aleluya, amén. Y dice la palabra del Señor así, amén. Fíjate lo que pasa muchas de las veces, amén. Muchas de las veces el miedo no te permite actuar. Cuando una persona tiene miedo no le permite actuar. Por eso hay muchos ministerios parados. Por eso hay muchos hombres, jóvenes, muchachos, hermanos, que Dios los ha llamado, pero que de alguna manera no han querido tomar la iniciativa. De alguna manera no han querido tomar la iniciativa, amén, y empezar. Fíjate quién empezó primero a pelear. ¿Quién empezó primero a pelear? Aleluya. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David, ¿qué hizo? Dice, se dio prisa. O sea, David miró que venía el filisteo y David dijo, ¿sabes qué? No voy a dejar que este me gane, amén. Yo voy a atacar primero. Fíjate lo que hizo David. Él no se esperó a que Goliat lo atacara. Él no se esperó a que Goliat sacara su espada. Él no se esperó a que Goliat se le acercara. Dice que él corrió a la batalla. Corrió al encuentro de David. Y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa. Tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se le quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Así David venció al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. David tomó la iniciativa. Él no se esperó a que el filisteo lo atacara. Él no se esperó a que el filisteo llegara y lo hiriera primero. No dice, él tomó la iniciativa. Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa. Dios quiere que nosotros seamos los que empezamos a actuar, los que pongamos la iniciativa. Amén. Muchas de las veces esperamos a que el enemigo llegue. Muchas de las veces esperamos a que las tentaciones lleguen. ¿Y cómo vencer una tentación, joven? Dice la palabra del Señor, amén. ¿Cómo nosotros vamos a luchar? ¿Cómo le vas a hacer la guerra a una tentación? Dice la palabra del Señor así, amén. Jesucristo nos dijo cómo. Jesús te dijo cómo y me dijo cómo íbamos a vencer alguna tentación que el mundo te fuera a traer.
alguna tentación que el mundo te quiera venir a ofrecer. Dijo el Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, le dijo, oren para que no caigan en tentación. O sea, el Señor dijo, tomen ustedes la iniciativa. Tomen ustedes la iniciativa y la tentación no los va a poder tocar. La tentación no los va a poder dominar. La tentación no los va a poder ganar. Aleluya, amén. Así también en este tiempo, amén. Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa. Joven, que tú tomes la iniciativa. Que no te dé miedo servirle al Señor. Que no tengas miedo a hacer algo para el Señor. Que no digas, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. David sin Dios no podía, pero él sabía que con Dios todo lo podía. Así también, si tú te quieres enfrentar solo, sin Dios no vas a poder. Sin Dios no vamos a llegar, nadie puede llegar sin Dios a ningún lado. Jesucristo dijo, amén, dijo, fuera de mí nada podéis hacer. David sabía que fuera de Dios nada iba a poder hacer. Fuera del Señor Jesús nada iba a poder hacer, amén. Así también nosotros, sin Dios no vamos a ganarle a nadie. Sin Dios no vamos a conquistar nada, amén. Si queremos ganar, tenemos que tener a Jesucristo de nuestro lado, amén. Tienes que tener a Jesús de tu lado, porque Jesús venció todo. Jesucristo, hermano joven, venció todo lo que tú te imaginas. Todo lo que tú te imaginas, aún las tentaciones. En una ocasión vino el enemigo, dice, y lo tentó. Lo tentó, pero dice que él fue más fuerte que la tentación. Él venció toda tentación, amén. Y Jesucristo dijo que nosotros también íbamos a vencer. Si yo y tú nos agarramos de la mano del Señor, joven, vas a mirar las maravillas del Señor en tu vida, aleluya, amén. Dios es muy bueno. ¿Cómo andaba vestido David? Dice la palabra del Señor que David no traía una espada, David no traía una jabalina, David no traía un casco de bronce para enfrentarse a Goliat, no traía algo físicamente, pero sí traía algo espiritualmente. Amén. Yo y tú no nos vamos a poner un casco físicamente para pelear, pero hay un casco que Dios quiere que tú te pongas. Hay un escudo que Dios quiere que tú uses. Hay una espada que Dios quiere que yo use. Amén. Ahí dice un calzado que Dios quiere que cada uno de nosotros usemos. Porque el enemigo te va a querer atacar. El enemigo te va a querer hacer guerra. El enemigo te va a querer menospreciar. Así como David fue menospreciado. Así como a David le dijeron, tú no podrás luchar contra aquel gigante. Tú no vas a poder enfrentarse contra aquel gigante, porque este gigante es un hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho, aleluya, amén. Pero aquí hay algo muy importante. Lo importante es, hermano joven, que Dios puede usar un niño, Dios puede usar un joven, Dios puede usar una persona adulta, Dios puede usar a quien Él quiera, amén. Porque Dios es el que da la fuerza, Dios es el que da la sabiduría. Del Señor son las batallas, dijo David, amén. La gloria es para el Señor. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6. Y ahí nos dice cómo andaba la armadura que tú tienes que usar. No es la armadura de Saúl. Con la armadura de Saúl jamás vas a vencer a nadie. Si tú tienes miedo, amén, jamás vas a poder enfrentar al gigante. Jamás vas a poder enfrentarte a algo que está dañando tu vida. Amén. Se necesita, amén. Se necesita confianza en Dios y valentía para poder vencer una guerra, para poder vencer, amén, en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, aleluya. Y dice así la palabra, yo creo que ya la has leído, amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a empezar el versículo 10, amén. Lo que Dios quiere, joven, hermanos, que nosotros hagamos. Amén. Aquí el Señor dice que nosotros nos fortalezcamos, que yo y tú nos fortalezcamos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que tu fortaleza sea el Señor, que tu escudo sea el Señor,
que tu confianza sea el Señor, que tu esperanza sea el Señor, aleluya. Porque acuérdate lo que leímos atrás, David no venía solo. David no venía solo cuando se iba a enfrentar al gigante. David decía, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, amén. Por eso dice la Escritura, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén. O sea, el Señor tiene un poder, el Señor tiene una fuerza. Y nos dice el versículo 6:11 del libro de Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios, amén. Ahora la armadura no es físicamente, ahora la armadura es espiritualmente. Ahora nosotros tenemos que traer esa armadura. Ahora, joven, tienes que vestirte con esta armadura, con la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Sin esta armadura nadie puede estar firme. Sin esta armadura no vamos a poder nosotros vencer. Porque si llega un dardo, ¿con qué te vas a cubrir? Amén. Y dice la palabra del Señor así: vestíos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos dice nuestra lucha. Antes la lucha era físicamente, cuerpo a cuerpo, ejército contra ejército, país contra país, rey contra rey. Pero ahora es diferente. Ahora fíjate quién te anda persiguiendo. Ahora fíjate quién quiere tu destrucción, quién quiere mi destrucción. El versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha. No es la lucha ahora, no es físicamente, amén. Ahora dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora esos son nuestros enemigos, amén. Ahora Él es nuestro adversario y nos recomienda el Señor. Joven, te recomienda el Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Necesitamos toda la armadura de Dios. Dios dejó una armadura para nosotros. Dios dejó una armadura para nosotros, para que podáis estar firmes en el día malo. Porque va a llegar el día malo, va a llegar el tiempo de la lucha, va a llegar el tiempo de la prueba, va a llegar el tiempo de la tentación. Dice, y habiendo acabado estar firmes, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Empieza a decir, vístete con la verdad, amén. Y vestíos con la coraza de justicia, aleluya. Y sigue diciendo la armadura del Señor. Si explicamos cada parte de la armadura, no vamos a terminar ahorita, amén, porque es muchísimo esto, pero vamos a leerlo así, amén. Dice, y calzaos con los pies con el presto del evangelio de la paz. El versículo 16 dice así: sobre todo, o sea, esto no tiene que faltarte a ti, esto no tiene que faltarme a mí. Toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir, joven? Que Dios nos dejó una armadura muy poderosa. Dios nos dejó una armadura que nada la puede vencer. Tenemos un armamento que nada la puede vencer. No existe poder espiritual del diablo que pueda vencer la armadura de Dios. No lo existe, amén. Porque la armadura del Señor es la más poderosa. Y esa armadura Dios la dejó para ti, joven, la dejó para mí. Esta armadura Dios se la dio a su iglesia. Dios nos la dio a nosotros, amén. Toma la armadura, el escudo de la fe. Toma la espada, que es la palabra de Dios, amén. Vístete con la coraza de justicia. Eso es lo que manda el Señor. Esta va a ser nuestra armadura. Esta armadura David no la traía físicamente, pero la traía espiritualmente, porque él sabía en el Dios que estaba confiando. Él venía con fe. ¿No crees que venía, joven, a ver si puedo vencer a Goliat?
a ver si puedo vencerlo. No, él venía, él dijo, yo te voy a vencer. Yo voy a vencerte. Amén. Él no venía a ver si podía ganar. Él no venía a entregar un pueblo en las manos de los filisteos. Él venía a salvar un pueblo. Él venía a salvar a su casa. Él venía a salvar a su familia. Amén. Él se levantó. Hubo un joven como David que se levantó por sus hermanos. Hubo un joven como David que se levantó por su pueblo, que se levantó por su casa, que se levantó por su país. Amén. ¿Qué pasaría si hubiera un joven de estos en estos tiempos? ¿Qué pasaría si hubiera un joven valiente que dijera, ¿sabes qué? Hoy yo le voy a creer al Señor. Hoy yo voy a confiar en el Señor. Hoy yo voy a ser ese valiente como David, que voy a tomar la responsabilidad de servirle al Señor. No forzadamente, no porque mis padres me digan, no, porque Dios merece la gloria, porque Dios merece la honra, porque Dios merece la alabanza. Amén. Dios es muy bueno, joven, aleluya. Y Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Dios quiere que tú seas valiente. ¿Por qué Dios quiere que tú seas valiente? ¿Por qué Dios quiere que yo sea valiente? Amén. Porque dice el Señor, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Aquellos que tienen miedo, aquellos que no le quieren servir al Señor, aquellos que se dejan dominar, amén, que se dejan vencer. Dice la palabra del Señor, los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Se necesita ser valientes como como Dios le dijo a Josué. Como Dios le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Se necesita esforzarse. Se necesita tomar la iniciativa. Y se necesita ser muy valiente. Pero sobre todo se necesita confiar en el Dios Todopoderoso. Se necesita confiar y saber a quién le estás sirviendo. ¿Quién es el que va a pelear por ti? Tienes que saber, joven, que cuando tú vas a enfrentar alguna lucha, alguna prueba, que cuando tú vas a tomar algún ministerio, una responsabilidad, tú nunca vas a estar solo. Tú nunca vas a estar solo. El Señor siempre va a ir delante de ti. El Señor siempre va a ir enfrente de ti. Amén. Por eso, hermanos, tenemos un ejemplo aquí. Miramos el ejemplo de David. Miramos que era un muchacho. Miramos que al parecer aún a los ojos del filisteo no era un guerrero, lo menospreció porque dice que lo miró rubio y hermoso. Y no venía con una espada, no venía con una armadura, amén, de soldado, no. Él venía con un collado, venía con su honda, venía con sus piedras. Pero sobre todo venía en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Él le declaró las armas que traía. Él le declaró las armas que traía porque miró al Goliat que venía con sus armas y lo examinó y le dijo, tú vienes con espada. Yo miro que tú traes una espada. Yo miro que tú traes una lanza. Yo miro que tú traes jabalina. Yo miro que tú vienes bien armado. Amén. Pero él dijo, yo también vengo armado. Yo también vengo armado. Y le dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa es la arma más poderosa que podemos usar. Cuando usamos el nombre de Jesucristo, joven, aleluya, amén. No existe nada que pueda detener ese poder, aleluya, amén. Así dijo David, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, amén, a quien tú has provocado. Y nosotros venimos en el nombre de ese, que es sobre todo nombre. Tú tienes que venir en el nombre que es sobre todo nombre. Tú que te bautizaste en el nombre de Jesús. Tú que el nombre de Jesucristo fue invocado en tu vida. Amén. Sobre ti. Ese es el poder. Esa es el arma más poderosa que tenemos. Amén. Todo lo que vayamos a hacer, dice la palabra del Señor. Cualquier cosa, joven, que tú quieras emprender en tu vida, nunca saques a Dios de tu vida. Cualquier cosa que vayas a hacer,
nunca saques a Dios de tu vida, aleluya, amén. Siempre Dios tiene que estar ahí. Siempre tienes que tener en cuenta a Dios para todo lo que nosotros vayamos a hacer. El día que nosotros saquemos a Dios de nuestras vidas, vamos a fracasar. Vamos a ser derrotados, amén. Pero mientras tú tengas a Dios, mientras tú conozcas el nombre que es sobre todo nombre, mientras tú confíes en Dios, mientras tú decidas levantarte, así como David se levantó ese día, amén. Así como David miró que el pueblo estaba siendo avergonzado, que los soldados estaban siendo avergonzados, que el rey estaba siendo avergonzado, que sus hermanos, sus 3 hermanos mayores estaban siendo avergonzados. Él se levantó por sus hermanos, él se levantó por su pueblo, él se levantó por su rey y decidió enfrentar al gigante. Tú te puedes levantar también. Tú te puedes levantar por tus hermanos. Tú puedes levantarte por tu familia. Tú puedes levantarte por tu casa, amén. En la misma manera que se levantó David. Y David, Dios le dio la victoria. ¿Qué pasaría si hubiera un joven que se levantara y que tomara la iniciativa? Que no esperara a que el mundo lo atacara. Que no esperara a que las tentaciones lo atacaran, amén. David comenzó primero la guerra. David comenzó primero la lucha. Él no se esperó. Él no esperó a que Goliat sacara su espada. Él no se esperó a que Goliat se le acercara. No dijo, ¿sabes qué? No lo voy a vencer. Él tomó su piedra, tomó su honda, dice, y se la tiró. Y la piedra quedó clavada en la frente. Amén. Dios es muy bueno, joven. Amén. Si tú te levantas este día y le pides al Señor que te dé fuerza. Si tú te levantas este día y aprendes a confiar en el Señor, amén, el enemigo no va a poder a enfrentarte. El enemigo no va a poder ganarte nunca, amén, porque Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Vamos a orar, vamos a hacer una oración por los jóvenes que estuvieron conectados, por nuestros hermanos que estuvieron conectados a mí ahí, por los jóvenes que están aquí, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te bendiga, que tú aprendas a tomar la iniciativa. Amén. Que Dios está buscando hombres, jóvenes, valientes como David, para poder demostrar su poder, poder demostrar su gloria. Amén. En el nombre de Jesús, joven, te voy a invitar que ores conmigo y pidámosle a Dios en esta tarde. Amén. En el nombre de Jesús, amado Dios, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú me das de compartir esta palabra, Señor, con estos jóvenes. Señor, con mis hermanos que están conectados, los que están aquí. Esta palabra es tuya, Señor. Esta palabra tiene un testimonio, Padre, de una grande guerra, pero sobre todo de una muy grande victoria, Señor, que tú le diste a un siervo, Señor, que tú le diste a un joven que confió en ti, Señor, que tú le diste a un joven que te creyó, Señor, que tú ibas a pelear por él, Padre. Bendice, Señor, estos jóvenes de igual manera, Padre, para que ellos aprendan a confiar en ti, Señor, para que ellos tomen la iniciativa, Señor, para que ellos tomen la responsabilidad de servirte, de buscarte, Señor, de adorarte, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo te ruego que bendigas esta generación de jóvenes, Padre, que tú estás levantando, que tú llamaste, Señor, para cosas muy grandes. Tú no los llamaste para cosas pequeñas, Padre. Tú los llamaste para cosas muy grandes, Señor. Tú los llamaste, Padre, para que tu nombre se glorifique en sus vidas. Tú los llamaste, Señor, para vencer, para tener grandes guerras, pero sobre todo para tener grandes victorias, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, te ruego, Señor, que bendiga de estos jóvenes, mis hermanos que están aquí, los que están ahí conectados, Señor, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor. Para ti es la gloria, para ti es la honra, Señor, para ti es la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Dios los bendiga, hermanos jóvenes. Amén. Vamos a dejar este lugar
dirección del Espíritu Santo, amén. Y vamos a comenzar nuestro servicio, aleluya, amén. Dios es muy bueno, gracias por su atención. Amén.